De nuevo. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes a esta transmisión en vivo y en directo aquí en Zoom. Quiero pasar rápidamente saludando a los hermanos que están viendo esta transmisión. Juan Ignacio Pinto, José Orellana, Yasmín Flores, Olivia Hernández, Gisela González. Un abrazo a la distancia también para Silvia Rojas. También está por acá Silvia Rojas. Un abrazo. También quiero saludar por este lado a Robert Cabrera desde Colombia, Junior Osorio, mi hermano querido allá en Venezuela, Gabriel Pereira en Buenos Aires, Argentina, Luis Martínez en Venezuela también, Silvia Rojas, María Antonieta en República Dominicana, Jorge Chávez allá en Knoxville, aquí en Estados Unidos. Tenemos a Vanessa Rossi, Ariel Quintana, un abrazo mi hermano, que el Señor te bendiga. Bienvenido, Carolina Marulanda, Lunis Erla Wilmer. Tenemos a Belén Roldán, Alejandro Núñez, Dani Mejías desde Panamá y su canal Con Contexto, les recomiendo. Tenemos también a Mari Martín y Jenny Perdomo. Bienvenidos, los había extrañado mis hermanos. Vamos a pasar rápidamente a nuestro hermano Gabriel para que nos acompañe con una oración, por favor. Sí, buenas noches hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Bendito Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, soberano, Señor. Tú haces por sobre todo, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder estar en esta reunión, en este Zoom, Señor, y poder estar escuchando la palabra expuesta por nuestro hermano David, Señor. Te pedimos que en esta hora estés trabajando en nuestros corazones para que podamos atesorar, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a comprenderlas, que prepares nuestro corazón y que ilumines de tal manera que nuestro hermano David pueda exponer, Señor, tu palabra de una manera clara y sencilla para nosotros. Te damos gracias por este privilegio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos. Amén. Amén, amén. Hoy nos toca ver Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Por favor, ¿trajeron sus Biblias? Es muy importante. Acuérdense, los dos testigos de Apocalipsis 11. Todos a la mano. Ahí las tenemos. Vean. Bueno. Mi hermano Junior, por favor, nos regalas la lectura. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 16 por ahora. Por favor. Dios los bendiga, hermanos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más,
gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Amén, amén. Aquí vemos un enfoque extraño para el crecimiento de la iglesia que usó Dios en aquel tiempo, matando a los mentirosos y ladrones en medio de la ofrenda. Recordamos que el tributo obligatorio del diezmo ya no está vigente. Y si lo estuviera, no es para nosotros, ya que no somos judíos de la tribu de Leví, ni tampoco existe el templo de Salomón, ni tampoco podemos conseguir con facilidad menta, eneldo y comino. Vamos a partir desde el primer versículo, por favor. Síganme todos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Aquí vemos a dos personas. Ananías, eran esposos, una pareja. Ananías, cuyo nombre completo es Hanani, que significa Yahvé ha dado graciosamente, o Yahvé tiene gracia, Yahvé o Yahweh, como se conocía en el Antiguo Testamento al Padre Celestial. Zafira significa mujer de gran valor. Versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Se quedó con parte del dinero. Como nos gusta analizar el contexto y nos gusta analizar desde el original griego, les diré que este mismo extraño verbo, nos physomai, y lo voy a poner en pantalla para los hermanos que están viendo esta transmisión. Permítanme un segundo. Ahí estamos. Nos physomai, que significa secuestrar para uno mismo, es decir, sustraer, apropiarse indebidamente. Es una voz media de nosfi, aparte o clandestinamente. Para nosotros sería como que sustraer, robar indirectamente. Tenemos un ejemplo en Josué capítulo 7, versículo 1, Hechos 5:2 y Tito 2:10. Se usa la misma palabra, nosfisomai. Este pecado tiene la capacidad de dañar a la iglesia. El término también aparece en Tito 2:10 como referencia a esclavos que roban a sus amos. Ahora, cuando menciona que puso el resto, o sea, trayendo solo una parte a disposición de los apóstoles, esto imita lo que Bernabé hizo en Hechos 4:37. La pareja tuvo la libertad de vender o no vender su propiedad personal y de dar parte o la totalidad de la misma para la obra del Señor. La hipocresía de sus motivos y acciones reveló su corazón. Recordamos que Dios conoce nuestros corazones. Es más, la Escritura dice que Él conoce hasta los más íntimos de nuestros pensamientos. Esto lo podemos comprobar en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 y Romanos 8:29. Aquí tenemos al religioso intentando ponerle precio a su misma ofrenda. Aquí tenemos a los autoproclamados cristianos haciendo fraude en la declaración de los impuestos anuales, por ejemplo. Aquí tenemos al autoproclamado cristiano pretendiendo engañar a todo el mundo, creyendo que Dios está tan ocupado que no se va a dar cuenta de la situación que está pasando aquí abajo en la tierra. Recordamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen, pues Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si mi hermano Junior me ayuda con Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Recordamos 6 cosas que Dios aborrece. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. Mientras... Perfecto. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso que habla mentiras. De paso, si analizamos aquí en esta situación que sucede con Zafira y Ananías, ambos tenían conocimiento de lo que iban a hacer. Ellos creían que podían engañar a Dios. Ellos creían que nadie, absolutamente nadie, se iba a dar cuenta. Y es exactamente lo que pasa en este tiempo en todas estas iglesias que abrazan ese movimiento religioso, que pretenden quedarse con una parte. ¿Cuál es el problema? El problema no es que alguien vaya a hacer una ofrenda para la obra del Señor. Ese no es el problema. El problema es ese fariseísmo o esa hipocresía de primero anunciar a viva voz, ¿sabes qué? Voy a hacer esto para la gloria del Señor. Y a la hora de la hora, mengua cierto valor que tenía estimado o el servicio que iba a dar para la obra del Señor. Recordamos que cuando la Escritura habla de ofrendar, no necesariamente está hablando de tema dinero, que ese es otro tema que también lo tergiversan en este tiempo. Usted puede ofrendar su tiempo valiosísimo para la obra de nuestro Señor. Usted puede ofrendar el enseñar a los hijos de los hermanos, enseñarles las Escrituras. De hecho, este ministerio ha abierto el seminario para maestros de niños. Usted puede ofrendar todo el tiempo que usted quiera para enseñar la palabra de nuestro Señor. Usted puede ofrendar también su tiempo cuando es la hora del lunch, en el almuerzo, por ejemplo, en su trabajo. Usted tiene a sus compañeros de trabajo que no conocen al Señor, mas sin embargo, usted se toma toda la paciencia para explicarle una gran verdad. 66 libros que todos ellos conforman las Sagradas Escrituras y todos hablan de una misma persona, Jesucristo el Señor. El mismo autor, el Espíritu Santo. Sigamos. Versículo 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Nótese cómo se nombra a Satanás y al Espíritu Santo en este texto. Esto demuestra la presencia de las dos fuerzas espirituales que están activas en este mundo y en nuestras vidas. Día a día tenemos esa batalla. En Efesios capítulo 2, del 2 al 3, se enumeran los tres enemigos de la humanidad. Primero, el sistema del mundo caído. Segundo, tenemos el tentador personal o el acusador. Y tercero, tenemos nuestra naturaleza caída, depravada, chueca y pecaminosa. ¿Quién puede escoger hacer algo bueno con una naturaleza así? He ahí la importancia de la presencia de nuestro Señor, trayendo de muerte a vida. Cuando en este texto se cita la palabra llenura, es la misma palabra que se usa en Efesios capítulo 5, versículo 18, para la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, estamos hablando de que es implícita la cooperación del ser humano. La frase llena tu corazón también es un modismo hebreo que se ve en Esther capítulo 7 versículo 5 y en Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. Es casi similar al relato donde Saulo iba camino a Damasco y se encuentra cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que le mencionó? Le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a los creyentes, pero Jesús, no se olviden del micrófono, por favor.
Pablo perseguía a los creyentes, pero Jesús lo tomó como algo personal, como aquí lo hace el Espíritu Santo frente a Zafira y Ananías. Esta es una advertencia que debería hacer para las iglesias actuales y sobre todo para los creyentes modernos. Versículo 4. Reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mis hermanos, mis amigos, usted puede mentirle a quien usted quiera si es que usted quiere, que no le recomiendo. Usted puede mentirle a quien a usted le plazca, pero usted no le va a mentir a Dios. Él es omnisciente. Él sabe de antemano qué es lo que usted está planeando o planificando en su mente. Usted no le puede mentir a Él. Los fariseos, que tenían por costumbre, con bombos y platillos y vamos a hacer esto y para que todo el mundo los vea. Ellos oraban y todavía, ustedes se van al muro de los lamentos, si el Señor les concede esa oportunidad de visitar el muro de los lamentos, y usted los va a ver a ellos que están orando y están así frente al muro de los lamentos, para que todo el mundo lo vea. Ellos son capaces de hacer una ofrenda con un billete. Imagínense más o menos cómo es el corazón entenebrecido. Un billete de $100 los cambia en 100 monedas de 1 centavo. Para meterlos en el ánfora y para que suene. ¿Se dan cuenta? Esa es la actitud del fariseo. De hecho, la misma escritura dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y viceversa. Cuando usted quiere ayudar a alguien, porque el Señor pone el querer como el hacer en su corazón, usted no necesita hacer promociones ni propagandas de la ayuda que va a dar. No necesita. En esta semana hubo una menor que estaba con una situación de leucemia. Y nosotros discretamente, nosotros calladito ahí, y hemos estado en contacto con los hermanos, con la misma madre de la menor. Sino que ustedes no se enteran porque hay cosas que nosotros lo mantenemos así de una manera prudencial, discreta. No podemos hacer esto de bombos y platillos. Hay gente que dice, es que por favor, es que tiene que poco más y publicarlo hasta en la misma página web. Y, a ver, quiero acceder a las cuentas, quiero acceder a esto, mis hermanos, por favor. Pero ¿cuál es el propósito del corazón entenebrecido de la gente? A ver. Ya. Hay un dicho que dice en mi país, que el ladrón juzga por lo que es o por lo que hace. Es interesante. Sigamos, no nos desviemos del tema. Versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? Está hablando de la propiedad. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No es que ellos se hayan quedado con parte del dinero, sino que mintieron para parecer espirituales. Tengamos en cuenta que aunque fuese un acto de generosidad, tuvo una motivación o intención equivocada. Esto es un pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Rápidamente, quien tenga su Biblia a la mano. Romanos 14, versículo 23. Es más, se lo leo yo. Ustedes síganme. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Entiéndase que en ese momento murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Este juicio temporal es similar al que le pasó a los hijos de Aarón. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y le dieron sepultura. Cuando habla y le dieron sepultura, los judíos del primer siglo no embalsamaban. La persona debía ser enterrada rápidamente y preferiblemente el mismo día. Recordamos que Jesús duró hasta el cuarto día para ir donde su amigo Lázaro. Esto es porque los judíos tenían por creencia que el alma del difunto aún estaba a su lado. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Estamos hablando de Safira. No sabiendo lo que había acontecido. Ustedes se están dando cuenta de la importancia del trabajo del testigo ocular. En este caso estamos hablando de Lucas, quien da todos estos detalles de cuánto tiempo pasó previo a la aparición de Safira, esposa de Ananías. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. ¿Se dan cuenta cómo todavía continúan con la mentira? La mentira aquí es constante. Vemos que no solo Ananías tenía el corazón tan entenebrecido, sino también Safira. Versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Probar o tentar tiene el mismo sentido. Dios en su soberanía todo, pero absolutamente todo, escúcheme bien mis hermanos, absolutamente todo lo sabe y no podemos escapar de su presencia. Él escudriña los corazones. Hay consecuencias temporales y también hay consecuencias eternas por impugnar el Espíritu Santo. Estos dos no sabían que le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Pedro tenía el don de discernimiento, por lo tanto sabía exactamente qué es lo que este par habían convenido hacer. Hay dos términos griegos para indicar tentar o probar. Aquí expresa la connotación de poner a prueba con miras a la destrucción. Posiblemente esto refleje en Éxodo capítulo 17 versículo 2 y Deuteronomio 6:16, donde los textos advierten contra el hecho de tentar o poner a prueba a Jehová o Yahweh, como lo conocían en el Antiguo Testamento. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, versículo 11, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mis hermanos, solo pongámonos a pensar, si tan solo leyeran este capítulo en las iglesias donde están muertos espiritualmente, donde promueven ese evangelio falso del saca al campeón que hay dentro de ti. Si tan solo entendieran o al menos lo leyeran este texto, entenderían que a Dios no se le puede mentir, mucho menos tentar. Tendrían al menos un poquito de respeto. Tendrían al menos un poquito de reverencia a pesar de lo muy pecadores que son. Que somos, me incluyo. Yo también soy pecador. Más allá del interés de aprender la palabra, se ha perdido el respeto por ella. A todo lo malo lo ven bueno y a todo lo bueno lo ven malo. Y les digo algo más. Prepárense. Ya que así como la iglesia adventista del séptimo día y los testigos de Jehová han sacado su traducción de las escrituras, claro, de una manera torcida, no se sorprendan si todos estos movimientos progresistas actuales vayan a sacar también su Biblia basado en sus antojos
o basado en su corazón entenebrecido, perverso. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dense en cuenta que siempre utiliza aquí en Hechos la palabra estaban todos unánimes juntos. Para ellos estaban siempre de la mano, siempre compartían todo, siempre estaban juntos. No había secretos, por así decirlo. Todo lo compartían. Sabemos que Dios certificó a los apóstoles mediante las señales y prodigios que ellos hicieron. Sabemos que no existe apóstoles en este tiempo. Eso ya lo hemos visto en los estudios anteriores. Y de hecho, habían requisitos para esto. Ustedes tienen que haber escuchado los requisitos para haber sido apóstol. ¿Cierto? Vamos a preguntarle, por ejemplo, para interactuar un poco. Mi hermana Vanessa Rossi, allá en Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Vanessa. ¿Usted recuerda, Vanesita, cuáles eran los 3 requisitos que debía tener una persona para haber sido apóstol? Tiempo pasado. Amén. Tenemos el primer requisito, que es ser testigo, haber sido testigo ocular de Cristo después de la resurrección. Primer requisito. ¿Y en dónde aparece esto? Hechos capítulo 1, versículo 22. Hechos capítulo 10, del 39 al 41. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. Primera de Corintios 15, del 7 al 8. Segundo requisito: poder comprobar su apostolado con señales y milagros. ¿Y esto dónde lo encontramos? Mateo capítulo 10, del 1 al 2. Hechos capítulo 1, del 5 al 6. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 4, versículo 33. Tenemos a Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Y Hebreos capítulo 2, del 3 al 4. Tercer requisito: haber sido escogido personalmente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y esto dónde lo vemos? En Marcos capítulo 3, versículo 14. Lucas capítulo 6, versículo 13. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 24. Hechos capítulo 10, versículo 41. Y Gálatas capítulo 1, versículo 1. Excelente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los hermanos que, están siguiendo estos estudios de una manera consciente, de una manera apropiada. Están haciendo sus apuntes. Felicidades. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Muy bien. Así deberíamos todos estar haciendo nuestros apuntes, para que no nos tome por sorpresa. Alguien va a decir: mi hermano, pero ahí dice en Efesios 2:20, edificados sobre los apóstoles y los profetas, los fundamentos. Si tú no podemos poner un fundamento sobre algo que ya está escrito, sobre algo que ya está puesto. Además dice edificados por algo que ya está. Y él mismo constituyó. Tiempo pasado. Pero bueno, ese es otro tema que no quiero desviarme. No quiero desviarme del estudio. Lo pueden ver los videos anteriores para corroborar. Regresamos. Versículo 13. Esta parte es muy importante. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Cuáles demás? Los fariseos y los religiosos. Esos miraban a los apóstoles y a los cristianos así nomás como que de reojo, de lejitos.
Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Nótese la exousia, palabra griega que significa la autoridad que dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles para hacer milagros aún con su sombra. Lamentablemente este texto lo utilizan en el neopentecostalismo para avalar esa empujadita que le dan a la gente para que se caigan al piso y decir que tienen poderes sobrenaturales. De hecho, hay un programa que se llama Supernatural. No les recomiendo, mi hermano. Ustedes quieren ver una torcida de todos los textos bíblicos, sobre todo de Hechos 1:8, y recibiréis poder. Ahí está Supernatural, un tal Sid Roth. No les recomiendo, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros vemos. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. Es inerrante, es infalible. La Biblia no se interpreta con las noticias de las 12 del día, con las noticias o con el periódico donde menciona ya van cayendo tantos muertos por el tema de la pandemia. Cuidado, mis hermanos. Cuando menciona edificados sobre los profetas y sobre los apóstoles, estamos hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya están las escrituras hechas. Hebreos 1:1, 2. Dios, habiendo hablado en tiempos anteriores a nuestros padres por medio de los profetas, en aquel tiempo, Antiguo Testamento, en este tiempo nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Tenemos ya el Nuevo Testamento. Los apóstoles pues vinieron después de los profetas. Ya no hay más revelación. Si alguien dice acabo de comer algo que me hizo soñar y todas estas cosas y comienzan a divagar, mis hermanos, Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice claramente que tenemos la palabra de Dios más profética y haríamos bien en escudriñarla todos los días. Todos los días. Todos los días. La palabra es espíritu. Tiene vida. Leemos y leemos y leemos y más vamos entendiendo porque el Padre Celestial en su misericordia nos da ese discernimiento para poder entender las Escrituras. Seguimos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiero hacer una pausa ahí con respecto a los espíritus inmundos que eran sanados. Los apóstoles tenían la exousia o la autoridad directa dada por Jesucristo nuestro Señor. También comisionó al grupo de los 70. ¿Quién tiene todo poder, toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra? Acorde a Mateo capítulo 28, versículo 18. Nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, yo puedo resucitar muertos. Ore por esa persona. Yo me manejo en otra dimensión espiritual. Ore por esa persona. Ore. Dios reprende. La mano de Dios pesa. De hecho, las Escrituras dicen, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios al que ama reprende. Esas sanaciones de gente con espíritus inmundos es una sombra de lo que sucede en este tiempo con la predicación de la palabra de Dios, la cual tiene poder para traer, perdónenme la expresión, miserables pecadores de muerte a vida. No es que vamos a hacer rituales de chamanería y misticismo, gritándole a demonios, ya que estos no se someten a nosotros.
acabamos de leer, que no se someten, ninguno de ellos. Mi amigo, no pierda tiempo gritándole a demonios. Los apóstoles sacaban demonios, ¿por qué? De las personas, porque ellos tenían la autoridad directa de nuestro Señor. En este tiempo que los demonios se pueden... A ver, yo les hago una pregunta. Estamos nosotros aquí y de repente hay una persona endemoniada. Pregunto, ¿un cristiano puede estar endemoniado? Hermano Gabriel, cuénteme. No puede estar endemoniado, porque si un cristiano tiene el Espíritu Santo del Señor y donde habita el Señor, los demonios huyen. Y Efesios 1:14 y 4:30 habla del sello de Dios. Atentos, no dice la marca, dice el sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Qué puede ser superior al sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo? La tercera persona de la deidad, que es Dios. ¿Qué puede ser superior? ¿Una vacuna? ¿Qué puede ser superior? Ay, le mentí a mi jefe. Arrepiéntase. Si usted le mintió como Ananías y Zafira, arrepiéntanse. Porque Dios aplicó con Ananías y Zafira. Miren que después de todo es la primera disciplina eclesiástica que se menciona en Hechos de los Apóstoles. La primera disciplina eclesiástica. Y hacemos una pregunta. Mi hermano, pero ¿por qué Dios permite este tipo de personas dentro de la iglesia? Mateo 13:30 responde: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Está hablando del trigo y la cizaña, si vamos a un texto anterior, ¿no? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya les va, tranquilos, no nos desesperemos. Ahora, si se salvó o no se salvó Ananías y Zafira, eso yo no podemos especular. Lo que sí vemos aquí en Hechos capítulo 5 es que Dios aplicó disciplina eclesiástica. Y de vez en cuando se hace disciplina eclesiástica. Vemos la primera disciplina eclesiástica después del nacimiento oficial de la iglesia. El pecado de la hipocresía es confrontado por quien conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones, utilizando a Pedro para que Ananías y Zafira fueran expuestos. Recordamos que el Señor Jesucristo le dio a Pedro, ¿qué cosa? Las llaves del cielo, mencionando que todo lo que atares en la tierra será atada en el cielo. Mateo capítulo 16, versículo 19. Nótese que no está diciendo que va a atar demonios. Tenemos que leer el contexto. Está hablando de disciplina eclesiástica, para no estar divagando que podemos nosotros hacer este tipo de rituales como es muy común hoy en día en el sistema religioso. Por eso Pablo se refería en Gálatas 5:9 que un poco de levadura leuda toda la masa. Es necesario depurar de vez en cuando la iglesia. Ustedes recuerdan cómo el Señor Jesucristo en Mateo 23 les hablaba, voy a decirlo entre comillas, de una manera amigable a los fariseos, entre comillas, de una manera amigable. No, mis hermanos, les daba duro por ese fariseísmo, por esa hipocresía que reflejaban. Vivimos en un mundo donde las iglesias, lamentablemente, se llenan también de hipócritas. Necesitan también ser expuestos por la salud de la iglesia. El enemigo siembra cizaña incluso dentro de las mismas iglesias. Mateo capítulo 13.
Versículo del 24 al 52. Vemos iglesias llenas de gente saturadas de tanta hipocresía que fingen tener un interés genuino en nuestro Señor Jesucristo y aprender de su palabra. Fingen. Pero ¿por qué se llenan, mis hermanos, noches de avivamientos y milagros y sanaciones y todas estas cosas? ¿Ustedes creen que van para aprender a caminar en santidad? ¿Ustedes creen que ellos llenan, de verdad ustedes creen que ellos llenan estos lugares para aprender la palabra de Dios y que los confronte? ¿O ellos van porque están esperando un milagro? Mi esposa me fue infiel. Tengo que orar por ella. Bueno, ojalá fuera que tengo que orar por ella. Hoy en día todo es a la 1, 2, 3. Divorcio. Ahí mismo, ya. Ahí mismo. Ojalá por lo menos orara por las parejas. Estas iglesias se llenan de gente que también... Hay unos que van porque recién están empezando. Pero hay otros que van porque tienen el corazón entenebrecido. Porque no van para aprender a caminar en santidad. Van porque realmente quieren un milagro, quieren sanaciones, quieren curarse del COVID-19, quieren curarse de... Mis hermanos, por favor, si el día de mañana nosotros llegamos a enfermar de algo que nos lleve a la muerte, sea bendito el nombre del Señor. Estamos llenos en estas iglesias, también están llenas de gente que no les pueden decir absolutamente nada. Se los exhorta y se ofenden. Son tan similares a los fariseos de Mateo 6, que les encanta hacer pública su limosna para ser visto por los demás. ¿Cuáles serían las consecuencias de no aplicar una disciplina eclesiástica? Primero, devasta el testimonio de la iglesia. Confunde al mundo. No hay una genuina conversión. Y por ende, no hay una genuina santificación. No hay una genuina piedad al prójimo. De hecho, muchos quizás se ofendan por el mensaje de este día, de esta hora. Pero es que son temas que mucha gente le pone maquillaje y no los exponen. Dios aplicó su disciplina eclesiástica con Ananías y con Zafira. ¿Qué nos hace pensar de que nosotros podemos hacer o actuar exactamente como ellos, pensando que Dios no se va a dar cuenta? Debemos tener mucho cuidado. Habíamos mencionado los atributos comunicables e incomunicables. Y uno de los atributos incomunicables de Dios es la omnisciencia. Él sabe qué es lo que voy a pensar de aquí a la próxima semana. Él ya lo sabe. Él sabe qué voy a pensar de aquí a 5 años más adelante. Él ya lo sabe. Dios aplica su disciplina con sus hijos. Cuando hablo de hijos, entiéndase cristianos. Dios al que ama reprende. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 3, versículo 12. Y lo vemos también en Hebreos 12, 6. De hecho, vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 30 al 32. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 30 al 32. Atentos con esto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados como castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Está hablando de una disciplina eclesiástica. En este caso, si vemos el contexto, estamos viendo que están siendo disciplinados por tema de la cena del Señor. Sigamos.
El pecado de Ananías y Zafira no fue entregar todo lo que vendieron. Ni siquiera fue quedarse con una parte de lo vendido. ¿Cuál fue el pecado en sí? Haber declarado algo delante de todos, incluido delante de los apóstoles. Y luego, en sus corazones perversos y entenebrecidos, menguaron lo declarado. Se quedaron con una parte para ofrecerlo al estilo limosna. Y eso, ahí para la hora del Señor. Hubiera sido mejor que no hubiera dicho nada si se iban a quedar con eso, porque ni siquiera estaban en la obligación de dar algo de la propiedad que habían vendido. Ahí lo mejor que hubiera sido es quédese callado. Quédese callado. Pero no podemos, primero, tomar el nombre de Dios en vano. Y segundo, mentirle descaradamente al Espíritu Santo. Es pecado. Es pecado. En este tiempo es evidente cómo la apostasía está en todo su apogeo. Cómo le mienten descaradamente a Dios. Toman el nombre de Dios en vano. Segundo, le mienten descaradamente. Yo hablo en lenguas. Yo resucito muertos. Yo hago esto. Yo. Y recordamos las palabras de nuestro Señor. Todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz. Niéguese. No, es que niégate a ti mismo. Y sígueme. Yo hablo en lenguas. Ya, llámamelo, ve, que le voy a sacar los demonios. Y están tosiendo porque no se pudieron curar de una simple gripe. Así es la hipocresía, mis hermanos. ¿Qué hacer por ellos? Orar. Oremos por estas personas. Oremos. Hay mucha gente que divaga, delira. Y lo peor de todo, lo vemos peleando en las redes sociales. Hasta en la familia. Hay gente que lleva más de 40 años en el evangelio y todavía cree que le puede machacar o pisar la cabeza al diablo. Por favor, de eso no se trata el evangelio. Toda la escritura, la cual es inspirada por Dios, theonustos es la palabra en el original griego, es exhalada. Toda la escritura, cuando habla toda la escritura, estamos hablando de los 66 libros. No estamos hablando de los deuterocanónicos, los que están fuera, que Macabeos, que sabiduría, no, eso no. Toda la escritura, estamos hablando de los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Hablan de quién? De la gloria de Cristo Jesús, cristocéntrico. Vemos a nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi hermano, no lo veo en Génesis. Bueno, vamos estudiando juntos. No lo veo acá. Solo habla del rey David y que el rey David, tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién era Mefiboset? El que estaba lisiado de las piernas. Ustedes recuerdan la historia. Eso representa a nosotros. Lisiado de las piernas, que no nos podemos levantar por nuestra propia voluntad para poder hacer algo bueno. El Señor tiene que traernos de muerte a vida. Juan 6:44. Ninguno viene al Padre, ninguno viene a mí a menos que el Padre lo trajere, y yo, no dice mi libre albedrío, no, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pues nosotros, mi hermano, y el libre albedrío, ¿sí? Romanos 3 del 10 al 18, ahí está el libre albedrío. Romanos 3 del 10 al 18, ahí está el libre albedrío. Mateo capítulo 6.
versículo del 2 al 4. Concluyo con esto. Mi hermano Junior, ¿quiere leerlo, por favor? Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 4. El micrófono. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. ¿Por qué ustedes creen que el Señor dijo eso? Porque nos conoce, pues. Porque nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo ayudé al hermano caído. Quédense callados. Que la gloria sea para el Señor, no para nosotros. Nosotros solo somos los vasos que Él utiliza para que su plan se ejecute aquí en la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos queridos, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque se ha predicado tu palabra. Padre, perdónanos, porque cuántas veces nosotros hemos pecado, intentando poner nuestra gloria por encima de la gloria de nuestro Señor. Yo soy el primero que me incluyo, Padre Santo. Te pido perdón. Ayúdame, Padre Celestial, a quitar todos esos pensamientos o sentimientos de gloria personal o privada. Quita de mi persona y de nuestros hermanos, de los corazones de nuestros hermanos. Quítanos ese, saca el campeón que hay dentro de ti. Quítanos eso, Padre Santo. Aquí lo importante no es mi hermano Gabriel, no es mi persona, no es mi hermano Junior, no es la hermana Vanessa. Aquí lo importante es el Señor y Salvador Jesucristo, porque tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Te rogamos, tengas misericordia de todos esos errores que muchas veces cometemos, porque no tenemos palabras para justificarnos, Padre. Solo te pedimos perdón. Ayúdanos a caminar en santidad. Te lo rogamos humildemente. Te pedimos que este mensaje llegue a todas las personas que tú consideres necesaria en tu voluntad. Te lo pedimos y te lo rogamos humildemente. Te pedimos también que bendigas a mis hermanos. Cuídalos, Padre. Guárdalos. Nuestro Señor Jesucristo rogaba por los suyos. Yo te pido, Padre Santo, te oro por mis hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros, así como nuestro Señor nos enseñó. Él oraba por los suyos. Ayúdanos, Padre Santo, a cada día parecernos más a Él. Que esa hipocresía de religiosidad se vaya de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder predicar a nuestra familia inclusive. Muchos llevan tanto tiempo en el Evangelio, pero tanto tiempo engañados. Tu palabra dice, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que quieren torcerlo. De hecho, tu palabra dice que son anatemas. Es una palabra muy fuerte, Padre. Te rogamos que les abras el entendimiento. Te los ponemos en tus manos, en las mejores manos.
Gracias, Padre. Guárdanos, protégenos, cuídanos, cuida nuestra familia, te lo rogamos humildemente. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por este tiempo. Hoy no nos acompaña nuestro hermano Kevin. Tuvo una diligencia que hacer, pero seguramente él va a ver esta transmisión posterior. No se olviden, mis hermanos, el video de mañana de nuestro hermano Edgar. Y el domingo está estrenándose una nueva serie, Escatología. Así que, mis hermanos queridos, que el Señor me los guarde, me los cuide. Quien toma la foto, levante la mano, me avisa. Ahí está la foto. Listo. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Pórtense bien, por favor. Bye, bye.